Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares: López Obrador intercederá ante Trump por TLC trilateral. Se lo pidió de manera expresa Justin Trudeau. En México y Estados Unidos, los respectivos ejecutivos entregaron a los congresos los acuerdos comerciales bilaterales. A 2 meses de dejar el poder, recibe Peña Nieto en Los Pinos a secretaria de Seguridad Interna gringa. Anuncia Javier Corral que el caso Gutiérrez será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Investigará el FBI por presuntos abusos sexuales al candidato de Trump a la corte. Hackean Facebook. Roban datos de acceso de 50 millones de cuentas. Vamos a los detalles de la información. Andrés Manuel López Obrador anunció que intercederá ante Estados Unidos con el fin de tratar de lograr un TLC trilateral. Dijo que lo hará a petición expresa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien se comunicó telefónicamente con él este jueves por la noche. Precisó: nos comprometimos a eso, pero solo utilizando buenos oficios en los 2 casos, porque queremos llevar una muy buena relación con Canadá, desde luego, y una buena relación con Estados Unidos. Adelantó que el designado canciller Marcelo Ebrard se comunicará con el gobierno estadounidense. López Obrador insistió: no queremos ser oficiosos, ya nosotros llegamos a un acuerdo, aunque tampoco vamos a dar la espalda a Canadá. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, entregó al Senado los textos de los acuerdos comerciales bilaterales logrados con Estados Unidos en la renegociación del TLC. Esta notificación fue hecha de manera simultánea con la entrega por Donald Trump de los mismos documentos a su Congreso. El 31 de agosto pasado, el presidente estadounidense se dijo dispuesto a firmar la renegociación en un plazo de 90 días, lo que significa que, conforme a la agenda del Congreso norteamericano, la notificación debe realizarse antes del próximo domingo 30 de septiembre. Sería bueno conocer con precisión y más allá de los protocolarios lugares comunes a qué vino tan a destiempo esta funcionaria clave en las relaciones bilaterales. A solo 2 meses de concluir su gestión, el presidente Peña Nieto recibió en Los Pinos a la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado de la presidencia, la funcionaria reconoció el trabajo conjunto de México y Estados Unidos en materia de seguridad, migración, cooperación regional y asuntos fronterizos. Y Peña Nieto reiteró la importancia de la cooperación conjunta y destacó que la protección de los mexicanos en Estados Unidos y el respeto de sus derechos humanos es una alta prioridad del gobierno mexicano. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la denegación de justicia e incluso el entorpecimiento del acceso a esta por parte de la PGR y el presidente Peña Nieto en el caso Gutiérrez. Amy Arriaga con la información. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la PGR por entorpecer y negar la justicia a los chihuahuenses, así como por la impunidad que, dijo Corral, el gobierno federal ha otorgado a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, quien salió de la cárcel este viernes, luego de que el priista obtuviera la libertad bajo arraigo domiciliario por el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos del Estado para campañas del PRI. El gobernador chihuahuense calificó la liberación como un atropello al pueblo de Chihuahua. Reconoció que legalmente era imposible mantener a Alejandro Gutiérrez en prisión, toda vez que la PGR desistió de perseguir penalmente al priista y no prosperara un recurso de amparo directo por parte de la Fiscalía de Chihuahua sobre la sentencia de sobreseimiento, el cual no fue ni siquiera recibido por el Consejo de la Judicatura Federal, a decir de Corral Jurado. El gobernador afirmó que la liberación de Gutiérrez Gutiérrez es el cierre vergonzoso, cínico de un gobierno que se confabuló con los delincuentes, con los corruptos, y muestra la manera cínica de cómo cierra un sexenio caracterizado por la corrupción, la impunidad y la protección a delincuentes. Adelantó que vamos a continuar con las causas legales
esta resolución del juez se produce violando una suspensión que nos ha sido conferida al Estado de Chihuahua. Hay un procedimiento que haremos valer. Haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Alejandro Gutiérrez y César Duarte, no quedará impune. Tarde o temprano, la justicia lo va a alcanzar, concluyó el gobernador. Por su parte, Jorge Espinosa Cortés, consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, dio a conocer que la excarcelación ocurrió luego de que Gutiérrez obtuviera un fallo para continuar su proceso en libertad. Por ende, salió del penal de Aquiles Cerdán, donde permaneció más de 9 meses, para vivir en una casa rentada por la Fiscalía, donde será monitoreado por un brazalete geolocalizador. El fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, dijo que Alejandro Gutiérrez tiene otro proceso en curso por el delito de peculado de 1.7 millones de pesos en perjuicio de la administración estatal, acusación penal que se seguirá hasta las últimas consecuencias. Para Crónica TV, Amy Arriaga. A regañadientes, el presidente de Estados Unidos ordenó una investigación por el FBI en contra de Brett Kavanaugh, o sea, contra quien él mismo nominó a la Corte Suprema. La investigación será en torno a 3 casos de supuesto abuso sexual. Trump acató una decisión del Comité Judicial del Senado en el sentido de aplazar una semana la votación sobre el nombramiento de Kavanaugh para dar tiempo a la investigación de las denuncias en su contra. Piratas informáticos robaron datos de acceso a Facebook de 50 millones de cuentas. Facebook reveló hoy haber sufrido un ataque por parte de piratas informáticos que afecta a 50 millones de cuentas, de las que los hackers podrían haber obtenido información privada y acceder a ellas como si fuesen los usuarios. En un comunicado, el gigante de las redes sociales dijo que sus ingenieros encontraron el problema de seguridad el pasado martes y que la compañía está tratando el asunto de forma extremadamente seria, aunque la investigación está aún en su fase inicial. Según Facebook, los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en el código de la plataforma que afectó al modo Ver Cómo, una habilidad que permite a los usuarios ver su perfil como si fuese otra gente. Esto les permitió apoderarse de información que podría haber sido usada por terceros para conectarse a las cuentas de los internautas afectados, aunque la empresa todavía no sabe si eso es algo que los hackers llegaron a hacer. En una rueda de prensa telefónica, el presidente y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que se están tomando el asunto de forma extremadamente seria y que querían avisar a todo el mundo de lo ocurrido y de las acciones inmediatas que han tomado para proteger la seguridad de las personas. Entre las medidas adoptadas por la compañía para responder al ataque, se procedió a la desconexión inmediata de todas aquellas cuentas afectadas que tenían activada la opción de conectarse a Facebook sin necesidad de introducir el nombre de usuario y la contraseña. Es decir, que aquellos usuarios que solían acceder a la red social directamente desde su aplicación para móviles o desde el ordenador y que conservaban sus claves de acceso guardadas directamente en la red, deberían introducirlas de forma manual si quieren volver a conectarse. Este es el comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana me refiero al tema de la suspensión o eliminación del seguro de gastos médicos mayores para los servidores públicos. Independientemente de la conveniencia o no financiera para el gobierno federal, se tiene que considerar un primer detalle, que es un seguro. ¿Qué significa esto? Que se paga por prima adelantada. Y muchas entidades y dependencias ya lo hicieron por un tiempo que va más allá del que se propone suspender. Por lo tanto, se perderá un servicio ya pagado. Pero, ¿por qué existe? Simplemente por una cuestión de oferta. En los años 80 y 90, el sector público sufrió una gran crisis de tal manera que le fue imposible aumentar la oferta hospitalaria. Los institutos de seguridad social, entre la reconstrucción de los hospitales que se derrumbaron con el sismo de 85 y los problemas financieros derivados de las pensiones, no pudieron crecer la oferta de servicios médicos. Y entonces, una de las soluciones fue los seguros de gastos médicos mayores e intentar crear una red de servicios privada en toda la República. Esto pretendía que los servicios privados
médicos salieran del pequeño nicho dedicado a los niveles de altos ingresos. Esto se ha ido logrando en los últimos 20 años lentamente. Y un apoyo fue el seguro de gastos médicos de servidores públicos que no recibían otra atención por la saturación de los hospitales del IMSS y del ISSSTE. Los invito a leer mi columna de esta semana porque posiblemente los más afectados sean los trabajadores de menor jerarquía. Soy Carlos Matute. Dinosaurios en el jardín. Escuche los argumentos del PRI para tratar de evitar la poda del dinero que se da a los partidos. Reducir a la mitad el dinero público a los partidos políticos, como lo propone Morena, causaría el exterminio de las minorías, ingrediente esencial de la democracia, y facilitaría la permanencia de un partido hegemónico. Así lo dijo la diputada del PRI, Dulce María Sauri. Sostuvo que lo que se requiere es una reforma política en la que se revise todo el sistema electoral, no solo los gastos partidistas. Estamos ante una propuesta punitiva, dijo. El encarcelado exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, pidió al presidente electo que se reconozca su inocencia y que sea liberado. Rafael Martínez Cristo nos informa. Desde el penal de Chetumal, y tras más de 17 años de encarcelamiento, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, envió una misiva al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que le clama justicia y su libertad. En la carta, Villanueva Madrid expone al próximo presidente que el exmandatario de Veracruz, Javier Duarte, se le dio una condena demasiado benigna de 9 años de prisión, la cual se reducirá, afirmó, a 4,5 por el beneficio que la ley le brinda, y en 3 años pudiera estar en su casa. Recuerda que él lleva 17 años y 4 meses en 10 cárceles tanto en México como en Estados Unidos, donde dice: me extraditaron ilegalmente en contra de la Constitución y del Tratado de Extradición. En México, agrega, me tiraron a matar, me libraron 4 órdenes de aprehensión con 13 delitos, pero asegura que no le encontraron nada, por lo que decidieron acudir a 25 testigos protegidos de la PGR, condenándolo finalmente por 2 delitos contra la salud en la modalidad de fomento, por la supuesta protección a narcotraficantes y por lavado de dinero que supuestamente le dieron los narcotraficantes por dicha protección. Con los 17 años y 4 meses en la cárcel abunda, he pagado 23 años de 2 sentencias por lavado de dinero, una en México y otra en los Estados Unidos, lo que fue ilegal porque son los mismos hechos. He cumplido 23 años por lavado de dinero y a Duarte le dieron 9. Al otro exgobernador Duarte, el de Chihuahua, al parecer lo han exonerado, apunta. Ni a favor ni gracia, únicamente la ley, y me voy a mi casa. Se me otorga la libertad y se me reconoce mi inocencia, y es tiempo que las autoridades reconozcan los errores cometidos. Subraya, dijo depositar toda su confianza en el presidente electo que abandera la ley y la justicia. Para la Crónica TV, Rafael Martínez, en Chetumal. El presidente electo nominará en diciembre al economista Jonathan Heath como subgobernador del Banco de México. Así lo confirmó el designado secretario de Economía, Carlos Ursúa. Explicó que el nombramiento será sometido a ratificación del Senado. Jonathan Heath es doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, especializado en el estudio de perspectivas macroeconómicas de México. Laboró en el área de análisis de HSBC y sustituiría en la Junta de Gobierno del Banjico a Manuel Ramos Francia, cuyo término como subgobernador concluye a fin de este año. Este es el comentario de Rafael Cardona. Cuatro años de movilizaciones, de tomas de carreteras, de marchas interminables, de visitas a los organismos internacionales, de paseos por Europa exhibiendo los retratos de sus hijos y de quejas en las Naciones Unidas y otras organizaciones abocadas a la defensa de los derechos humanos, han dado por fin el resultado que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sus abogados siempre persiguieron.
la creación de una comisión de la verdad. Y esa comisión fue necesaria, por lo menos para el próximo gobierno, porque no se dieron resultados en las investigaciones de la Procuraduría General de la República, ni tampoco en el complemento analítico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto quiere decir, se rechaza todo el trabajo institucional, se pide que vengan los extranjeros de la Organización de Estados Americanos y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga en el país para resolver lo que los mexicanos no pudimos hacer. En ese apretadísimo resumen podemos explicarnos qué fue lo que pasó en la reunión efectuada en el Museo de la Tolerancia, Museo de la Memoria y la Tolerancia, aquí en el centro de la Ciudad de México. Pero la verdad debería de partir de la aceptación de la realidad. Y la realidad es que esos 43 jóvenes asesinados en Iguala fueron asesinados en Iguala. Después tendremos que saber cómo fueron asesinados y quiénes los mataron. Pero seguir pidiendo que se presenten con vida quienes todo mundo sabe que están muertos no es partir de un punto útil para una comisión de la verdad, sino para una comisión de la prolongación de la mitología. Y este es el humor en el cartón de Frick. Muy cierto. Es altamente conveniente conocer las virtudes de la lectura en voz alta. Veamos la foto del día. Avanza hacia Baja California la tormenta tropical Rosa. Hay que extremar precauciones. El Papa expulsó del sacerdocio a un cura chileno acusado de abuso sexual. Al regreso del corte le hablaremos de este asunto. Consulte con Protección Civil los protocolos de emergencia a realizar en tu comunidad y organiza simulacros. Crónica por las medidas preventivas en caso de emergencias. México es grande por su gente. Con el premio Crónica, cada año honramos a los mexicanos que lo enaltecen. Ahora en Cultura, felicitamos a la soprano María Catzaraba por ser una de las cantantes de ópera más reconocidas a nivel mundial. Felicidades a los ganadores del premio Crónica. Y como le adelantábamos, el Papa Francisco expulsó del sacerdocio al cura chileno Fernando Caradima, acusado de violaciones y abusos sexuales a menores. El Papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernando Caradima Fariña, condenado en 2011 por la justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia por violaciones y abusos sexuales a menores en Chile. Así lo informó hoy la Santa Sede en un comunicado. Se trata de una medida más en la limpieza que está realizando el Papa Francisco en la Iglesia Católica en Chile, después de que en mayo el pontífice mandó a llamar a 34 obispos chilenos al Vaticano y estos presentaron sus renuncias en bloque tras reconocer que habían cometido graves errores y omisiones. El Vaticano explicó que el decreto fue firmado por el Papa Francisco el 27 de septiembre y entró en vigor de forma inmediata y comporta también la dispensa de todas las obligaciones clericales. La decisión del Papa ha sido notificada a Caradima hoy, según detalló el comunicado de la Santa Sede. El caso de los abusos sexuales cometidos por Caradima es uno de los más emblemáticos en Chile por la influencia del sacerdote dentro de la Iglesia. El Papa Francisco ha pedido perdón en distintas ocasiones en nombre de la Iglesia Católica por los abusos cometidos por religiosos en el pasado. Recientemente lo hizo en el viaje que realizó a Irlanda en agosto. Después de un sismo de 7.5 grados, un tsunami golpeó a 2 ciudades de Indonesia. Un tsunami azota 2 ciudades de Indonesia tras un seísmo de 7,5 grados. El terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter, que sacudió este viernes el norte de la isla indonesia de Celebes, provocó un tsunami que golpeó las ciudades de Palu y Donggala, a unos 80 kilómetros al sur del hipocentro, según indicaron fuentes oficiales.
La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica confirmó la formación del tsunami en un comunicado sin que de momento se hayan facilitado datos sobre víctimas. El director del Centro de Tsunamis y Terremotos de la BMKG dijo a medios locales que las olas alcanzaron entre 1,5 metros y 2 metros. La agencia emitió una alerta de tsunami tras el terremoto para advertir de las olas de entre medio metro y un máximo de 3 metros en la zona de Palu, que retiró 7 minutos después. Imágenes en las redes sociales muestran varios vídeos grabados con móviles del momento en el que llega el tsunami a la costa, a la que golpea con fuerza entre el grito de varios residentes que corren a refugiarse. Otro seísmo de 6,1 grados provocó la muerte de una persona, 10 heridos y el derrumbe de varios edificios en la misma zona 3 horas antes. Además, el aeropuerto de Palu, que opera vuelos domésticos, sufrió daños y permanecerá cerrado hasta mañana por la noche, según indicó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. En el marco de la conmemoración del movimiento de 1968, Amy Arriaga dedica trazos y renglones a la literatura de la época. Antes de que el movimiento de 1968 creara su propia literatura, los jóvenes de la época leían una narrativa de contracultura, otredad, experimentación y rebeldía contra toda autoridad. La literatura de la onda. José Agustín, Gustavo Sáenz y Parménides García Saldaña, como mayores representantes de la onda, concibieron un modo de contar renovador, experimental, lúdico, desenfadado e identitario, pero también irreverente, violento y provocador. Su obra parece contener solamente anécdotas banales y poco ambiciosas, aderezadas con tabúes que van desde la libertad sexual, drogas, aborto, conductas de riesgo, hasta la sociedad como una virtud. Sin embargo, guarda una temática profunda. Los jóvenes se validan como un individuo auténtico y único en detrimento de la familia, de sus coetáneos o de sí mismos. Afirman su existencia a través de experiencia y experimentación, por lo que tienen un papel importante en las sensaciones y los sentidos, sea a través de la literatura, escritura, música o sexo. La juventud es consciente de que lo hecho ayer ya no cuenta y se desconoce lo que se hará después. Por ende, el instante, el ahora y el hoy son valiosos. Para no perder el presente es necesario el viaje continuo, el andar vertiginoso y el movimiento sin transiciones. Por tanto, las drogas, la tecnología, las carreras en la ciudad, el vagabundeo por cafés, bares, tugurios y fiestas, o los recorridos y visitaciones musicales y por la cultura pop son instrumentos para vivir un día. La literatura de la onda comienza su territorio en el lenguaje libre, incluso de reglas ortográficas. Acoge expresiones lingüísticas francesas, inglesas, groseras, humorísticas y de jerga de barrio. Conjunta el habla de la vida marginal con el modo de hablar de la clase media y alta, así como una visión cosmopolita bajo la influencia beat y el panorama citadino. La literatura de la onda defiende el derecho a existir, devela una existencia que se explora a su ritmo y se expresa con su argot, que rompe con sociedad y mundo, los cuales no le deparan un sitio. Enarbola una vida carente de sentido, opositora, contestataria, rebelde, que acelera hasta arder sin freno y filtro. Te espero el próximo viernes aquí, en Trazos y Renglones. De manera acelerada disminuye en el Ártico el hielo marino. Debido al calentamiento de las temperaturas desde finales de la década de 1970, la extensión mínima anual de hielo marino en el Ártico ha disminuido de forma acelerada, y un nuevo cálculo estimó una reducción de un promedio de 54.000 kilómetros cuadrados cada año. Un análisis de la NASA y el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo en la Universidad de Colorado Boulder muestra que la pérdida de hielo marino es equivalente al tamaño de Maryland y Nueva Jersey combinados cada año durante las últimas 4 décadas. El hielo marino del Ártico es la capa de agua de mar congelada que cubre mayor parte del océano Ártico y mares vecinos en invierno. Sin embargo, en las últimas décadas se ha reducido por el incremento de las temperaturas a un ritmo acelerado en la extensión mínima de verano. En última instancia, entre los problemas que puede generar el deshielo marino del Ártico se encuentra afectar los patrones climáticos del planeta y la circulación de los océanos. De acuerdo con el estudio, el hielo marino del Ártico llegó a su punto más bajo en 2018, el 19 de septiembre y el 23 de septiembre.
El análisis de los datos satelitales mostró que se redujeron 4.59 millones de kilómetros cuadrados. Con este resultado, la extensión mínima de hielo marino en verano ártico de 2018 empató al sexto más bajo de la historia, 2008 y 2010. La Agencia Espacial Estadounidense explicó que este verano, las condiciones climáticas en todo el Ártico han sido una mezcla, pues algunas áreas experimentan temperaturas más cálidas que el promedio. Este fenómeno además afecta a las poblaciones de focas y osos polares que dependen de un hielo marino más grueso y cubierto de nieve para cazar. En la Universidad de Hong Kong diseñaron un robot que podría llevar medicamentos dentro del cuerpo humano. Profesores de la Universidad de Hong Kong han diseñado un robot diminuto capaz de transportar hasta 100 veces su peso, que podría ser utilizado para la administración de medicamentos dentro del cuerpo humano. La investigación, publicada este mes en la revista científica Nature Communications, ha dado como resultado un pequeño mecanismo electromagnético compuesto de patas similares a las de las orugas, capaz de moverse a través de los tejidos y sangre del cuerpo humano. El robot está fabricado con un material similar a la silicona y lleva incrustadas unas partículas magnéticas que le permite ser controlado de forma remota mediante fuerzas electromagnéticas y que le da la capacidad para moverse en múltiples direcciones. La textura suave de la pieza le otorga una versatilidad al producto de modo que es capaz de variar en tamaño y formas para poder ser empleado en diferentes aplicaciones médicas. Las múltiples patas del robot ayudan a disminuir significativamente la fricción, dado que las milimétricas extremidades reducen su área de contacto, de modo que el aparato puede moverse de manera más eficiente dentro de las superficies internas del cuerpo, ya estén sumergidas o revestidas de fluidos corporales como sangre o moco. A un paso de poder probar el robot en animales y seres humanos, los investigadores trabajan ahora en encontrar un material biodegradable que pudiera descomponerse dentro del cuerpo humano. La moda de los cafés que ofrecen convivir con gatos se populariza en París. Del estrés urbano junto a los felinos en un café es ya una realidad en París, donde 2 establecimientos brindan a los vecinos de la capital y a turistas esta posibilidad. La moda de los cafés con gatos, que se inició en los países asiáticos, se ha popularizado en la ciudad del Sena, gracias a los poderes curativos y tranquilizadores que se atribuyen a los felinos. Vienen jóvenes estresados que salen de sus clases o del trabajo para relajarse, porque el ronroneo de los gatos está científicamente probado que tiene propiedades relajantes. Esta joven empleada del establecimiento Chat Malus Café, en el barrio 15 de la capital, asegura que la carta no está recomendada para diabéticos, dada la amplia variedad de repostería y suculentos batidos y helados. Además de los parisinos, este tipo de cafés, que adquieren con el tiempo un olor asociado a los felinos, lo visitan también turistas de distintas nacionalidades, todos ellos curiosos por conocer la sensación de degustar una bebida rodeada de gatos. Mientras los auténticos protagonistas del local campan a sus anchas y duermen entre los clientes en el acogedor local repleto de ventanas. Ante las críticas de explotación de estos animales por fines comerciales, estos establecimientos aseguran que la idea consiste en salvar a los felinos de las calles o sacarles de las protectoras de animales. Llegamos al final. Gracias, disfruten su fin de semana. Hasta el lunes a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.